El segundo semestre de 2021 depararía sorpresas inimaginables y poco alentadoras. En julio, las imágenes de saqueos en las calles de Sudáfrica revelaron una ola de violencia inédita en el país. El gobierno sudafricano recurrió a 25.000 soldados para contener los disturbios, que dejaron más de 300 muertos. Los incidentes estallaron tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. Pero la espiral de violencia se vio alimentada por la crisis económica en un país agotado por la pandemia de coronavirus. Poco después, al mundo le aguardaba otro episodio inesperado. En agosto, la desesperación y el caos se apoderaron del aeropuerto de la capital de Afganistán, Kabul. Multitudes de afganos intentaron abandonar el país, luego que los talibanes anunciaran que habían recuperado el poder tras una ofensiva fulgurante. El colapso del gobierno del presidente afgano Ashraf Ghani ocurrió luego que el mandatario estadounidense Joe Biden ordenara el retiro de las tropas norteamericanas del país. La repatriación de los soldados puso fin a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos y dejó a Afganistán en manos de los talibanes, que prometieron un régimen distinto al fundamentalista y brutal gobierno de su primer mandato. Pero varios meses después persisten las dudas sobre qué pasará con los derechos sociales conquistados en los últimos años y aumentan los temores sobre una crisis humanitaria en un país devastado por la guerra y que depende principalmente de la ayuda internacional, gran parte de la cual fue congelada. La crisis de los refugiados continuó en 2021. Esta imagen del fotógrafo de France Press, Paul Rachtje, generó conmoción. Fue tomada en la frontera de Estados Unidos, cerca de Río Grande, en Texas. Las fotografías generaron debate internacional, pero las olas de migrantes intentando llegar a Estados Unidos no se detuvieron. En noviembre, otra crisis migratoria, esta en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Estalló cuando miles de personas se instalaron en la frontera entre los dos países, la mayoría provenientes de Irak. La Unión Europea acusó al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de incentivar a los refugiados como represalia por las sanciones aplicadas por el bloque desde el inicio del año. Muchos fueron apresados en condiciones de congelamiento debido a las bajas temperaturas. Unas 400 personas fueron repatriadas, pero otros cientos siguen acampando en centros comerciales y distintos puntos de la capital bielorrusa. Según organizaciones humanitarias, una docena de personas han muerto a ambos lados de esta frontera. Las crisis no fueron solo políticas. En medio de expectativas por la cumbre del clima COP26, en julio, Europa y Asia vivieron inundaciones sin precedentes. Tormentas arrasaron barrios enteros en Alemania, Bélgica y Países Bajos, así como en China. Cientos de personas murieron y más de 1 millón resultaron afectadas, tanto en Asia como en Europa. Especialistas alertan que este fue apenas un aviso de lo que está por venir. El 13 de noviembre, los casi 200 países presentes en la Cumbre del Clima de Glasgow alcanzaron un acuerdo. Aprobaron un texto para acelerar la lucha contra el calentamiento global y sentar las bases de un futuro financiamiento del plan. El Pacto de Glasgow fue visto como un fracaso por parte de activistas climáticos, ya que no garantiza el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial. En Alemania, el fin de una era. La canciller Angela Merkel se despidió tras 16 años en el poder. La sucedió el líder de los socialdemócratas, Olaf Scholz, aliado del Partido Verde y de los liberales, quien prometió un nuevo comienzo para el país. Y cuando el mundo creía que la pandemia se desaceleraba, una nueva alerta planetaria. A fines de noviembre, el anuncio del descubrimiento de la nueva variante Omicron provocó una carrera entre los científicos para comprender su comportamiento. Omicron disparó la cantidad de contagios en Sudáfrica, donde fue detectada, y llevó a varios países a cerrar fronteras. Convencer a la población de vacunarse sigue siendo un problema en Europa, y varios países ya analizan la inmunización obligatoria. Así, 2021 termina igual que 2020.
de nuevo sumido en la incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la pandemia de COVID-19.